Soy la doctora Mila Davasant, orgullosamente directora de esta maravillosa revista Corpus 21. Cuando el doctor Camacho me invitó a ser directora, nunca pensé que sería tanto trabajo, pero me he ocupado todos mis días y partes de las noches, pero a veces uno trabaja mucho y el resultado no es tan bueno. El resultado de Corpus para mí ha sido extraordinario. Me siento muy orgullosa y debo decir que, como todo en la vida, esto es un trabajo de un equipo muy grande y muy bueno. Gustavo Guerrero, el equipo del comité editorial, Ann Staples, Enio Millán, Pilar Iracheta, colegas muy queridas y cercanas como Carmen Salinas, me han sacado de algunos bretes con dictaminadores, en fin, aquí mi amiga Ana María Carrillo aceptó escribir un artículo sobre las pandemias en el siglo XIX, y en fin, estoy muy orgullosa. Quiero agradecer al doctor Camacho, quien confió este proyecto en mí y espero no haberlo desilusionado. Hemos empezado, llevamos 2 números, está por salir el tercero sobre la independencia y creo que esta es una revista, siempre quise hacer una revista de divulgación y científica de investigación. Creo que Corpus puede cumplir esta mancuerna y pues enhorabuena, estoy muy contenta, muy orgullosa y gracias por estar con nosotros. Doy la palabra al doctor Isaac Enríquez, quien escribió un estupendo artículo sobre el COVID. Muchas gracias. Pues en esta ocasión presentamos el segundo número de esta novel revista, Corpus 21, abordando un tema contemporáneo, un tema candente, un tema que nos atañe como humanidad, nos atañe también como científicos sociales, representando un desafío, la teorización sobre un fenómeno emergente del cual todavía no tomamos la suficiente perspectiva porque estamos involucrados en él. Sin embargo, tenemos que afianzar la labor de aprender a pensar en tiempo real. Esta urgencia de pensar en tiempo real nos tiene que remontar a lo que fue la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, protagonizada, dirigida por Charles Chaplin en 1940, al calor de los nazifascismos en Europa. La urgencia de pensar en tiempo real nos tiene que posicionar para poner en evidencia lo inédito, lo que tenemos de frente, pero que nos desborda las miradas, nos desborda las formas tradicionales de comprender esos fenómenos. Y precisamente la revista Corpus 21 enfatiza en esa capacidad que tenemos que desplegar para posicionarnos en contextos que requieren ser comprendidos al calor de esa urgencia, no solamente sanitaria, sino también societal en la cual estamos involucrados. Nos lleva a la necesidad de replantear muchos de los argumentos teóricos, metodológicos de las mismas ciencias sociales para desentrañar las especificidades de este fenómeno contemporáneo. La pandemia del COVID-19 no solamente es un fenómeno estrictamente epidemiológico, es un fenómeno que se enlaza con una crisis sistémica, ecosocietal de amplias magnitudes, en la cual se desborda lo económico, lo político, lo financiero, por supuesto lo propiamente sanitario, lo geopolítico, y llega a impactar incluso la vida cotidiana y la misma lógica de lo neuropsicológico de los seres humanos. Y en ese sentido, la revista Corpus 21 acoge una serie de artículos que nos permiten tener desde una perspectiva epistemológica, ontológica sobre el fenómeno y los desafíos mismos que se presentan a las ciencias sociales en particular, pero al conocimiento científico en general, en el contexto de esta era de la incertidumbre que se aceleró con esta crisis epidemiológica global. Lo que tenemos es un impacto macro, un impacto meso, pero también un impacto microsociológico, un impacto en la vida diaria, en las relaciones cara a cara,
a raíz de la emergencia de este fenómeno sanitario. Decíamos, desborda lo estrictamente epidemiológico y como lo relata el doctor Norberto Emmerich, la reconfiguración geopolítica que se suscita desde hace 15, 20 años se intensifica con esta pandemia del COVID-19, porque la pandemia entronca con el declive de la hegemonía de los Estados Unidos, como el mismo declive, la misma decadencia de la Pax Americana se pone en entredicho desde la década de los 70 y hacia inicios del nuevo milenio encuentra nuevos retadores. Pensemos en China, Rusia, India, y la pandemia entroncó porque se presentó en el escenario de la lucha entre dos grandes élites plutocráticas al interior de esa nación, una élite financista globalista contra una élite de raigambre nacionalista, nativista, neoaislacionista. Y en ese sentido la elección del 3 de noviembre del 2020 capitalizó muchas de estas disputas que se daban al interior de esa nación en el contexto de este declive hegemónico. Entonces el doctor Norberto Emmerich pues, nos plantea los distintos escenarios, desde las disputas que se dan entre los Estados Unidos, China, hasta un escenario que podríamos denominar como de emergencia de una especie de triunvirato o de hegemonías compartidas entre los mismos Estados Unidos, China y por supuesto con el poderío militar y nuclear ruso. El número 2 de Corpus 21, a su vez que interiorizan estas facetas geoestratégicas y geopolíticas, hunde la mirada en el ámbito de los hábitats urbanos, en el ámbito de lo territorial estrictamente, para comprender cuáles son los desafíos que se presentan en el caso de las grandes aglomeraciones urbanas. Y ahí se recoge la mirada del doctor Alfonso Iracheta. Sobre todo se trata de uno de los principales especialistas de este país y tal vez de la región latinoamericana, que vuelca la mirada a lo territorial, a lo regional, a lo urbano y a los fenómenos también territoriales que vienen emergiendo en las últimas décadas. Entonces, él plantea la emergencia de lecciones a raíz de esta crisis pandémica que trastocarán la vida en las ciudades y trastocarán también la toma de decisiones y la manera en que nos organicemos para convivir en estos ámbitos no solamente urbanos, sino metropolitanos y hasta megalopolitanos. La doctora Ana María Carrillo, desde una perspectiva de la historia de la medicina, nos ofrece una línea del tiempo, un recorrido sobre estos asaltos que constantemente se han presentado en la historia de los últimos 4 o 5 siglos, específicamente a lo largo del siglo XIX, dados por estas crisis sanitarias, por estas epidemias, para tratar de caracterizar la pandemia contemporánea, la pandemia del COVID-19 desde esta perspectiva que ofrece un puente interdisciplinario entre la mirada historiográfica y la mirada propia de los problemas de salud pública. Interiorizándonos en una perspectiva que podríamos denominar microsociológica y que se apega a los análisis del discurso, el doctor Nelson Arteaga Botello nos retoma el concepto de societalización para tratar de comprender cuáles son los fallos de los discursos públicos, particularmente los traslapes que se presentan en el ámbito de la toma de decisiones o las tensiones, mejor dicho, entre un discurso de corte científico y un discurso que adopta prenociones, que puede estar preñado incluso de perspectivas cuasi religiosas. Y en este caso se analiza la perspectiva discursiva del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y algunas declaraciones del encargado de conducir el manejo de la crisis pandémica para tratar de comprender cuáles son esos traslapes entre estas perspectivas que se presentan cercanas a lo religioso, a lo místico y que convergen en los tomadores de decisiones. Propiamente una mirada que nos retoma la idea de interiorizarnos en esas relaciones cara a cara, en el sufrir, en el sentir, en el fabular,
de los pobladores de pequeñas localidades, como sería el caso del municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. El grupo encabezado por la doctora Lourdes Arizpe nos presenta una interpretación de un ejercicio de encuestas sobre las percepciones que tienen los pobladores en torno de la pandemia. A lo largo de un año, entre marzo del 2020 y marzo del 2021, este equipo de investigación se interiorizó a comprender esas formas particulares en que los pobladores de esta localidad se posicionaron con una mirada particular ante esta crisis pandémica. Entonces, este número de Corpus 21, el número 2 de Corpus 21, nos ofrece esa mirada panorámica que también se incursiona en esos desafíos propiamente epistemológicos que tienen las ciencias sociales y que trata de comprender a la pandemia como un hecho social total, en el contexto de esta crisis del capitalismo de amplias magnitudes que se engarza con la misma crisis ecológica y, por supuesto, como se decía, con la crisis geopolítica. Entonces, en el ámbito de habla hispana, el número 2 de Corpus 21 sin duda considero que representará un hito reflexivo, un hito en la teorización, porque justamente lo que nos evidenció la pandemia desde marzo del 2020 fue una especie de retiro autoimpuesto de la academia, un retiro en el cual la academia viene renunciando a nivel mundial a comprender las raíces profundas de este caos pandémico. Y en ese sentido, a nivel latinoamericano, Corpus 21 o incluso iberoamericano, Corpus 21 puede abrir amplios senderos para tratar de diseccionar en esas múltiples facetas y rasgos multidimensionales de la crisis pandémica. Entonces, que esto sirva como una invitación para tratar de comprender las distintas aristas de este fenómeno multidimensional que nos ubica sin duda en un desafío teórico, pero también en desafíos políticos relacionados propiamente con el nuevo tipo de decisiones que tendríamos que ensayar en lo que ya podríamos ir perfilando como la era postpandémica. Muchas gracias al doctor Isaac Enríquez, quien dio un compendio muy bien elaborado sobre el contenido del segundo número de Corpus 21. Ahora le doy la palabra a mi colega, amiga, la doctora Ana María Carrillo, especialista en epidemias en el siglo XIX y XX. Agradezco al doctor César Camacho Quirós, a la doctora Mila Davasant, al doctor Gustavo Abel Guerrero y a todo el equipo, en primer lugar por hacer posible este casi milagro de que una revista de la calidad de Corpus 21 aparezca en tiempo de pandemia. En segundo término, por haber publicado mi artículo de la fiebre amarilla a la COVID-19, 2 siglos de epidemias y pandemias en México, y también por la oportunidad que me dan para hablar de cuando podrían haber elegido otro de los magníficos trabajos que hay en el número, como el de Isaac Enríquez, a quien acabamos de escuchar. En su conocida obra La enfermedad y sus metáforas, dice Susan Sontag: la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Y si la enfermedad individual nos muestra un lado oscuro, menos amable de la existencia, la enfermedad en sus manifestaciones colectivas afecta toda la vida y nos impresiona y conmueve. La pandemia de COVID-19 es una situación extraordinaria en nuestras vidas e hizo que muchos buscaran en el pasado una explicación para ella. La historia nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Como dice el catalán Josep Fontana, historia e historiador tienen una utilidad en tiempos de crisis. Todos sufrimos hoy por la pandemia de COVID-19, aunque unos sufren mucho más que otros. Enfermedad, muerte, desempleo, hambre, falta de agua. En mi artículo intento mostrar que epidemias y pandemias
se han presentado desde que México logró ser una nación independiente, en realidad desde mucho antes, y presto atención a la manera en que la sociedad mexicana ha reaccionado ante esos problemas colectivos de salud y también ante las medidas sanitarias, para lo cual he elegido unas cuantas de estas epidemias o pandemias de tifo, cólera, influenza, peste, poliomielitis, que considero más significativas. Mi artículo trata de mostrar que las reacciones de la población ante las emergencias sanitarias del pasado y las que hoy vivimos han tenido diferencias y similitudes, quizá más similitudes que diferencias a pesar del tiempo que las separa. Una de las grandes diferencias es la presencia en la actual pandemia del mundo digital que interconecta personas y objetos. Sin embargo, encuentro sobre todo similitudes entre las reacciones ante las epidemias del pasado y la pandemia por enfermedad del coronavirus 19. Epidemias y pandemias son momentos excepcionales en la vida de los pueblos y quizá por ello, aunque sean anunciadas, toman siempre a las poblaciones por sorpresa. Tanto los problemas colectivos de salud como las medidas sanitarias con que se les combate tienden a profundizar las desigualdades sociales y con frecuencia generan rebeldía. La muerte colectiva provoca temor, pánico a veces, sobre todo cuando entre los fallecidos empieza a haber personas conocidas y no es posible cumplir con los ritos sociales o religiosos por los difuntos. Este pavor favorece comportamientos irracionales como el acaparamiento de productos, el temor al extranjero o la búsqueda de culpables. Pero el dolor ante la tragedia ajena y al mismo tiempo compartida auspicia igualmente la solidaridad, fraternidad, sororidad. Mi intención con este artículo ha sido contribuir a mirar la COVID-19 en perspectiva histórica y también a estudiar las epidemias del pasado con nuestras preocupaciones del presente. La pandemia actual tiene, como todas las pandemias, una gran complejidad psicológica y social y nos obliga a hacer un alto en nuestra vida para analizar de qué manera nuestro pasado nos ha traído hasta aquí. Pero la historia, como esperanza crítica, nos muestra que las epidemias han cesado finalmente y la población ha sido capaz de superar esas muertes colectivas y reconstruir sus sociedades, lo que no dudo haremos también en el futuro. Bueno, por último le doy la palabra al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense. El mundo contemporáneo pende del frágil y delgado hilo de la incertidumbre. Ha puesto en crisis lo que creímos cierto, lo que nos daba seguridad, lo que nos permitía tomar decisiones que creímos correctas en el plano individual y también en el plano societario. Una mirada convencional que asume que esta pandemia es una crisis sanitaria está evidentemente superada por una serie de acontecimientos multiplicados que han puesto literalmente de cabeza a la humanidad toda. Esta es una crisis sociohistórica que puso de manifiesto o potenció cuando menos la desigualdad, la exclusión social y muchas más contradicciones de un mundo fragmentado que se presenta en la escala geopolítica. Es más, este es un fenómeno que no conoce fronteras convencionales. A todos por igual nos ha impactado y evidentemente a todos para mal. Lo que ha desbalanceado a las sociedades no es el nuevo virus en sí, sino la manera repentina y abrupta en que fue interrumpida la cotidianidad y las formas tradicionales de relacionarnos. Nos ha obligado a vivir de manera distinta, a trabajar, a aprender o a enseñar, incluso a padecer enfermedades y a estar cerca de fenómenos siempre dolorosos como la muerte. De ahí que no sea un evento residual, sino uno
cuyos alcances han simbrado las estructuras, las instituciones y el conjunto de la vida social. Desde hace 18 meses, año y medio, cuando en marzo de 2020 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que esta epidemia era una pandemia, una porción importante de los seres humanos cambiamos nuestros patrones de vida y convertimos nuestro hogar, nuestro espacio íntimo, privado, en teleoficina, en teleescuela, y modificamos su función primordial, que era de índole doméstica, de descanso, de relación con la gente más próxima. Pero paradójicamente, al mismo tiempo que se convirtió en un refugio antivirus, también nos aisló, nos separó, y en más de un caso fue causa de miedo, de pánico, de ansiedad, de angustia, de estrés. Para muchas familias que viven en condiciones de pobreza, la acumulación de tensión por el confinamiento produjo o agudizó la violencia intrafamiliar, el hacinamiento en el que vive mucha gente, lamentablemente, hizo que el fenómeno se agudizara. En tanto, para otras familias, el confinamiento indispensable abrió nuevas posibilidades para disfrutar de más tiempo con sus seres queridos. Estas son al menos dos caras de las contradicciones y las posibilidades que trajo consigo la crisis sanitaria. Para el Colegio Mexiquense es motivo de satisfacción institucional poder contribuir al debate de un asunto tan contemporáneo. Por eso me resulta muy grato sumarme al entusiasmo con el que Mila Davasant, en tanto directora de la revista, ha sido capaz de convocar no solo a profesores e investigadores de nuestro claustro, sino con el cúmulo de relaciones personales, académicas y del prestigio que goza, ha podido invitar a personas siempre muy bien dispuestas, muy equipadas profesional y académicamente hablando, como la doctora Ana María Carrillo, que nos ha hecho el favor de regalar un valioso artículo del que ya nos ha dado cuenta. Quiero felicitar también a Gustavo Guerrero, Isaac Enríquez, por ser protagonistas de este segundo número de una revista temática de publicación cuatrimestral que ha decidido, con sentido de oportunidad, con agudeza y acierto, dedicarle este segundo número a un fenómeno no que ha pasado, que ahora mismo estamos viviendo y en más de un sentido padeciendo. Es una manera de contribuir en el cumplimiento de una vocación institucional a la discusión, a la exploración de nuevas vertientes, para que podamos advertir no solo qué ha pasado, o en gerundio, qué está pasando, sino quizás lo más esperanzador, qué puede pasar en el periodo pospandémico si, apercibiéndonos como debemos de qué ha traído consigo la pandemia, con una actitud humilde, una actitud dispuesta y siempre en grupo, en sociedad, podemos perfilar que lo que vaya a pasar sea mucho más grato, sea mucho más esperanzador, sea positivo para la humanidad. Una de las muchas lecciones que ha traído consigo la pandemia, la vivencia profunda de este fenómeno, es la exaltación de la solidaridad social y del cumplimiento de muchas vocaciones profesionales que han prodigado servicios y atenciones. Se habla mucho, o es un cliché, hablar de héroes anónimos. Pues ni tan anónimos, porque todos tienen nombre y apellido y merecen un justo reconocimiento, porque muchos de ellos han expuesto su salud, algunos incluso han perdido la vida. Me refiero primordialmente a los médicos, a las y los enfermeros, al personal administrativo, a los camilleros y a tantas y tantas personas que aprendiendo sobre la marcha han sido capaces de reconvertirse primero por dentro
y enseguida en sus muchas externalidades en su conducta cotidiana para hacer que la pandemia deje los menos efectos perniciosos que se pueda. Pues bien, este es un tema contemporáneo que tendrá secuelas en el largo plazo. De ahí que este número de Corpus 21 contribuya a la apertura de cauces para la comprensión del ser de la pandemia y de sus múltiples implicaciones, tanto en los planos internacional como en todas estas partes de la vida en los que interactuamos los individuos dentro de nuestras comunidades. También con optimismo fundado a imaginar escenarios relacionados con el deber ser y con la emergencia de construir una nueva forma de vivir en sociedad. Las decisiones del mundo pospandémico, las que debemos tomar todos, pero quizás por su trascendencia las decisiones públicas, exigen una reflexión teórica que tenga muy presente la ruptura epistemológica, es decir, la puesta en crisis del conocimiento que supusimos era firme e invariable a propósito de fenómenos de esta naturaleza. Y todo ello debe contribuir a gestar mínimas certezas en el plano del conocimiento y del aprovechamiento del conocimiento para el cambio positivo en la vida de las personas. Esta construcción teórica debe contribuir de manera creativa a los debates públicos y a la construcción de alternativas que ofrezcamos a la sociedad desde la academia. Ese es el llamado fraterno que el colegio hace a través de este número de la revista, cuyos contenidos aspiran a ser parte de un amplio diálogo colectivo que se oriente a la comprensión de las grandes tendencias históricas que comienzan a perfilarse con la pandemia, con sus múltiples contradicciones, y que nos dé la oportunidad siempre de cultivar la solidaridad y ejercer el derecho a la esperanza.